Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de valores y vectores característicos. Primero que nada, antes de empezar a hablar de este tema, vamos a poner algunas restricciones. Primero que nada es que ya no vamos a trabajar con transformaciones lineales en general. Ahora vamos a trabajar con los que se conocen como operadores lineales. ¿Y qué es un operador lineal? Un operador lineal no va a ser otra cosa sino una transformación, por supuesto que sí, pero cuyo dominio y codominio son el mismo espacio vectorial. Esa es la diferencia entre una transformación en general y un operador lineal en particular. ¿Vale? Ok, entonces vamos a trabajar ya en adelante solamente con transformaciones cuyo dominio y codominio son el mismo espacio vectorial. Entonces, ¿qué va a ser un valor y un vector característico? Si nosotros tenemos que aplicándole la transformación a un cierto vector, el resultado que obtenemos debido a que están en el mismo espacio vectorial es ese mismo vector pero multiplicado por un escalar, vamos a decir que este vector como cualidad tiene que es un vector característico. O también lo pueden encontrar en la literatura como vector propio o eigenvector, perdón. Y al escalar que le multiplica se le conoce como valor característico. Bueno, pues esa es básicamente la definición de valor y vector característico. Si nosotros quisiéramos conocerlo, pues básicamente, al menos así de primeras, lo que tendríamos que hacer sería tomar un vector, operarlo bajo la transformación, o un vector arbitrario, o sea, donde sus componentes son realmente incógnitas, porque nosotros no sabemos cómo debería de ser ese vector, y resolver un sistema de ecuaciones. Esto obviamente nos daría combinaciones lineales de esos elementos, y aquí tendríamos incógnitas multiplicadas por una tercera, por una incógnita más, que sería el valor característico asociado. Ese sistema de ecuaciones, para empezar, es un sistema de ecuaciones no lineal. ¿Por qué? Porque tendríamos eh, incógnitas, que sería el vector u, multiplicada por otra incógnita, lambda, el valor característico. Y entonces esto es muy complicado de resolver, al menos en general. Puede, por supuesto, que existan casos donde esto sea relativamente sencillo, pero no es así siempre. Entonces, ¿qué se hace para evitar tener que resolver ese sistema de ecuaciones no lineal? Eh, Pues se utiliza, como siempre en este capítulo, pues el concepto de matriz asociada a la transformación. Entonces, si nosotros utilizamos el concepto de matriz asociada a la transformación, ¿cómo podemos cambiar esta parte de la ecuación? Pues nosotros tendríamos que t de u, y vamos a escribirlo como coordenadas de b. Como ahora estamos trabajando sobre el mismo espacio vectorial, ahora las bases van a ser ya siempre la misma. Y pues esto debería de ser lambda u como coordenadas de B. Ok, esta parte de acá, utilizando el concepto de matriz asociada a la transformación, pues no sería otra cosa sino la matriz de B a B. De nuevo, utilizo solamente una base porque ahora el espacio es el mismo en el dominio y en el codominio. La matriz de B a B asociada a la transformación por el vector U como coordenadas de B, y esto igual a, y debido a que esto es un espacio vectorial, pues puedo sacar el lambda de aquí. Entonces esto me quedaría lambda que multiplica a u por el vector de coordenadas de u respecto a b. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Como de ambos lados tenemos el vector de coordenadas de u, pero no es como que podamos despejarlo y quitarlo tal cual de la ecuación, lo que vamos a hacer ahora será ponerlo todo de un mismo lado. Entonces, esto me va a llevar a la ecuación m de b a b asociado a t por u respecto a b menos lambda veces u respecto a b, y esto debería de ser igual a el cero vector de coordenadas. Ahora,
pues ya podría tal vez factorizar el vector de coordenadas de u respecto a b, pero esto es una matriz y esto es un escalar. Entonces, para que eso se pueda hacer, para que esa factorización sea realizable, esto de acá, en lugar de verlo como lambda, lo voy a ver como lambda por la matriz identidad. Y entonces, ahora sí, eso ya es una matriz que sí se puede juntar con otra matriz. Entonces aquí tendría la matriz asociada a la transformación respecto a la base B, y luego ya todo esto multiplicando al vector de coordenadas de u respecto a b, y esto igual a el cero vector. Muy bien. Si nosotros sabemos que esto es un sistema de ecuaciones lineal, entonces la matriz que aparece aquí sería realmente lo único que juegue para saber si tiene solución y cuáles son sus soluciones. Ok, si esta matriz que aparece multiplicando al vector u es invertible, entonces yo puedo multiplicar, premultiplicar por la inversa y premultiplicar por la inversa del otro lado, lo que haría que mi vector propio sea exactamente el vector cero, porque cualquier matriz que yo multiplique por un vector de puros ceros va a dar otra vez un vector de puros ceros. Sin embargo, el 0 no lo vamos a considerar como vector característico porque pues ese siempre es vector característico, no importa qué pase, ese siempre es vector característico porque pues si yo aplico la transformación al 0, esto me va a dar 0 y 0 por lambda siempre es 0. Entonces ese no me importa encontrar, ese sé que sí va a estar. Entonces, ¿cuáles me interesarían? Me interesarían las soluciones de este sistema de ecuaciones cuando la matriz no es invertible. ¿Cuándo sucede que esta matriz no es invertible? Cuando su determinante es 0. Entonces, de ahí, para encontrar valores propios, lo que vamos a hacer, pues va a ser encontrar los valores de lambda para los cuales esta matriz de acá no es invertible. Y eso sucede cuando su determinante es 0. Entonces tendríamos que el determinante de m de b a b asociado a t menos lambda veces la matriz identidad da 0. Este de acá es un polinomio. El resultado de este determinante es un polinomio. Y ese polinomio se va a conocer como el polinomio característico. Y bueno, pues todos los valores donde ese polinomio característico se anule harán 0. Bueno, harán que este determinante sea 0. Por supuesto que la matriz no sea invertible. Y entonces nos va a dar los valores propios para los cuales algún vector propio pues cumpliría con esta ecuación. Bueno, ahí a partir de este podemos encontrar los valores propios. Sin embargo, todavía nos faltaría encontrar los vectores propios. ¿Cómo se encontrarían los vectores propios? Pues para encontrar los vectores propios, lo que hay que hacer es sustituir los valores propios que ya encontramos aquí en esta ecuación. Hay que sustituir los valores propios que ya hayamos encontrado en esta ecuación, uno por uno. Entonces, sustituimos un valor propio aquí, esta matriz ya nos quedaría como una matriz constante, y entonces ahora lo que pasaría a ser nuestra incógnita sería este vector. Si nosotros multiplicamos, pues ya nos daría un sistema de ecuaciones lineal que ya no va a tener solución única, y entonces ya no va a tener solución única a la trivial, y entonces pues así podríamos encontrar ahora los vectores propios. Igual que sucede con la inversa, esta parte se entiende más con ejemplos. De nuevo, existirá también pues un video con ejemplos de esta parte de valores y vectores característicos que seguramente suba un poco después de cuando suba este video, para que lo revisen ahí y vayan intercalando entre este y el siguiente. Muy bien, entonces, ¿qué es un valor y un vector característico? Pues aquellos que cumplen esta ecuación, que básicamente lo que le hace la transformación a estos vectores no es otra cosa sino solamente multiplicarles por un escalar. ¿Por qué nos interesan los valores y vectores característicos? Porque trabajar con vectores característicos cuando tenemos la transformación es trivial, solamente hay que multiplicarles por un escalar. Muy bien, pero no es la única razón. Obviamente van a tener propiedades estos valores y vectores característicos, y son cosas de las que vamos a hablar pues a continuación. Vamos a suponer que tenemos un operador lineal y vamos a suponer que conocemos que existen dos vectores v1
y v2 y ambos son vectores característicos de t. Entonces, y además asociados a un valor característico distinto. Entonces, esto querría decir que si yo aplico la transformación sobre v1, pues esto me debería dar lambda 1 por v1. Y si yo ahora aplico la transformación sobre v2, esto me debería dar lambda 2 por v2. Muy bien, estas cosas serían ciertas en este caso. Si ahora yo quisiera saber la dependencia lineal de este par de vectores, ¿cómo creen que van a ser? ¿Linealmente dependientes o independientes? Pues habría que verificarlo. Entonces, para eso hay que plantear la ecuación de dependencia lineal. Okay, entonces, ¿qué nos dice la ecuación de dependencia lineal? Pues que si yo tengo alfa 1 por v1 más alfa 2 por v2 y esto es igual al cero vector, si la solución de esta ecuación donde mis incógnitas son alfa 1 y alfa 2 es exactamente igual con 0 ambas, el sistema, bueno, más bien el conjunto de vectores será linealmente independiente y si existe al menos una solución distinta de 0, entonces el sistema será linealmente dependiente, el conjunto más bien sería linealmente dependiente. ¿Cómo verifico la ecuación de dependencia lineal para este par de vectores? Muy bien, lo que voy a hacer ahora es aplicar la transformación o el operador a esta ecuación de dependencia lineal. Si yo hago eso, por linealidad yo tendría ahora alfa 1 por la transformación de v1 más alfa 2 por la transformación de v2. Todo esto obviamente considerando que la transformación es lineal. Y la transformación, si la transformación es lineal del cero vector, pues esto también me daría el cero vector. Ahí no cambia nada. Sin embargo, nosotros sabemos cuánto da la transformación de v1 y también la transformación de v2. Nosotros sabemos que esto sería entonces alfa 1 que multiplica a lambda 1 por v1 más, este era alfa 2 por lambda 2 v2. Y esto debe de ser igual con 0. ¿Qué pasa ahora? Ahora, pues nosotros sabemos que la transformación lo que le hizo a los vectores pues es llevarlos a esta forma. Sin embargo, ¿esto qué es? Si se dan cuenta, esta y la ecuación en azul son la misma ecuación, ¿cierto? Del lado derecho tenemos al vector 0 y del lado izquierdo tenemos a los vectores v1 y v2. Entonces, eso quiere decir que este escalar de aquí y este escalar de acá y este escalar de aquí y este escalar de acá deberían de ser exactamente los mismos. Entonces nosotros tenemos que alfa 1 tiene que ser igual a alfa 1 por lambda 1 y que alfa 2 tiene que ser igual a alfa 2 por lambda 2. Muy bien, ¿cuál solución va a tener este sistema de ecuaciones? Pues la única manera de que esto tenga solución, si nosotros dividiéramos de ambos lados, por ejemplo aquí con alfa 1 y alfa 2, pues sería que lambda 1 y lambda 2 ambos fueran exactamente iguales con 1. Sin embargo, no nos interesa esa solución porque nosotros queremos que los valores propios puedan ser lo que ellos quieran. Entonces, si lambda es lo que sea, nosotros podríamos de estas ecuaciones, pues más bien pasar este del lado izquierdo y este también, y entonces tendríamos alfa 1 menos alfa 1 por lambda 1 igual a 0 y alfa 2 menos alfa 2 por lambda 2 igual a 0. Factorizamos las alfas y entonces tendríamos alfa 1 que multiplica a 1 menos lambda 1 igual a 0 y alfa 2 que multiplica a 1 menos lambda 2 igual a 0. ¿Cuándo va a tener solución este sistema de ecuaciones? Ya les había mencionado que una sería que lambda 1 y lambda 2 sean exactamente iguales con 1, pero eso no nos interesa. Nosotros queremos que esto suceda para cualquier conjunto de valores propios. Entonces, eso quiere decir que los que son 0, ¿quiénes deben de ser? Pues alfa 1 y alfa 2. Ambos tienen que ser 0 para que para cualquier valor propio estas ecuaciones se cumplan. Y si alfa 1 y alfa 2 son 0, entonces eso significa que los vectores tienen que ser linealmente independientes. El conjunto formado por v1 y v2 va a ser
linealmente independiente, pero sí y solamente si lambda 1 y lambda 2 son distintos. Porque recuerden, aquí está el caso de 1. Entonces, si son iguales, los dos podrían ser 1 y entonces en ese caso no serían linealmente independientes. Pero si son distintos, si lambda 1 y lambda 2 son distintos, entonces la única solución para todo esto es que alfa 1 y alfa 2 sean los dos 0. Y entonces esa es otra propiedad interesante que tienen los vectores característicos. Si son vectores característicos asociados a valores característicos distintos, van a ser linealmente independientes. ¿Por qué nos puede llegar a interesar que sean linealmente independientes? Pues como ya vimos, los vectores característicos cuando se trabajan en la transformación es trivial utilizarlos. Y por otro lado, si son linealmente independientes, pues podría darse el caso de que podamos formar bases de vectores característicos y entonces a partir de estos trabajar. Y entonces eso nos reduciría mucho trabajo a la hora de utilizar pues operadores lineales si nosotros conocemos los vectores característicos. Como les había mencionado, los vectores característicos se obtienen de esta ecuación de acá. Pero dijimos que estos se obtienen solamente cuando esta es no invertible o singular. Si esa matriz de ahí es no invertible, pues lo que significaría es que este sistema de ecuaciones tiene para los vectores infinitas soluciones. Si hay una infinita cantidad de vectores que cumplen esta ecuación para un cierto lambda dado, entonces pues realmente lo que pasaría es que forman un conjunto. Muy bien, a ese conjunto se le llama espacio característico y se representa de esta forma. El espacio característico asociado a un cierto valor lambda van a ser todos aquellos vectores v. Bueno, aquí le puse 1, vamos a mantener la nomenclatura. Vectores u tales que básicamente son vectores propios, pero tienen que ser vectores propios asociados a ese valor característico. Cada valor característico va a tener su propio espacio característico. Y este va a ser un subespacio. ¿Cómo se probaría que esto es un subespacio? Pues para probar que un conjunto es un subespacio se deben de cumplir dos cosas. Una, que se cumpla la cerradura para la suma de vectores y la cerradura para la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces vamos a verificarlo. Vamos a suponer que U1 y U2 ambos pertenecen al espacio característico de un cierto valor propio lambda. Entonces, ¿qué pasaría con la suma? ¿La suma pertenecerá? Pues mi restricción lo que me dice es que se debe de cumplir esto. Entonces, si yo agarro y meto entonces la transformación de U1 más U2, por linealidad, vamos a suponer por supuesto que el operador ya era lineal, entonces esto me daría como resultado la transformación de U1 más la transformación de U2. Sin embargo, sabemos que estos dos son vectores característicos, entonces cumplen esto de acá. Entonces esto nos daría que esto es lambda por U1 más lambda por U2. Y si factorizamos la lambda, pues esto nos quedaría lambda que multiplica a la suma de vectores U1 más U2. Y entonces, ¿qué tenemos? La transformación operando sobre la suma es la suma de vectores multiplicada por lambda. Eso quiere decir que pertenece al espacio característico. Entonces, sí, cumple la cerradura de la suma de vectores. ¿Qué pasaría ahora para la multiplicación de un vector por un escalar? Vamos a suponer entonces ahora que tenemos la transformación de un escalar alfa multiplicando al vector u1. Por linealidad, nosotros, pues, otra vez suponiendo que t es lineal, sabemos que esto sería alfa multiplicando a la transformación de u1. Sin embargo, la transformación de u1, siendo u1 un vector en el espacio característico, sería igual a lambda por u1. Entonces, esto me quedaría finalmente lambda a que multiplica a lambda por u1. Y
debido a que estos son ambos escalares en el campo, entonces pues yo puedo aplicar con mutatividad y cambiarlos de lugar, y esto me quedaría lambda que multiplica a alfa por u1. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la transformación de la multiplicación por un escalar, y aquí tenemos la multiplicación de ese vector por un escalar multiplicada por lambda. Entonces, estas dos cosas son iguales, cumplen la restricción del espacio característico, y por lo tanto la multiplicación por un escalar de un vector también es un vector característico. Y entonces así se prueba que esto de aquí es un subespacio. Los conjuntos de vectores característicos asociados a un valor característico particular siempre van a ser subespacios. Esa es otra característica importante que tienen obviamente los vectores característicos.